En el episodio 213 de Hilando Fino Daily te voy a hablar de cuántos hidratos de carbono es necesario tomar durante un esfuerzo prolongado. Venga, vamos al lío. Buenos días, tarde o noche familia, bienvenido a este episodio 213 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es martes 4 de diciembre de 2018 y como siempre te recuerdo, si no lo has hecho ya, entra en hilandofino.net, mi blog de entrenamiento personal, mi página web donde vas a encontrar la academia, un conjunto de planes de entrenamiento ya elaborados y de cursos y de tutoriales para que aprendas a autoentrenarte, para que aprendas a planificar tu propio entrenamiento y tomes las riendas de tu actividad física y de tu rendimiento de forma autónoma. Yo estaré ahí para ayudarte a ese camino, en ese sendero, ¿no? hacia una mejor forma física, pero al fin y al cabo serás tú el que coja esos planes, los adapte a su situación o a tu situación, mejor dicho, y también haga esos tutoriales, esos cursos para aprender a entrenar. Mi objetivo es que aprendáis, que cada persona aprenda a entrenar de forma independiente y autónoma. Bueno, vamos con este episodio 213. Este sábado, como sabéis, corro el Falco Trail y si no lo sabéis, os lo digo, corro Falco Trail, que es una prueba de... me dijeron vi que eran 42 kilómetros, ahora ha pasado a 45 y ahora me dicen que el track real de la prueba son 48 kilómetros por montaña, con lo cual es una prueba que va a durar voy a tardar en hacerla, estimo que entre 5 horas 30, 5 horas 45, más o menos, intuyo, ¿vale? Intuyo que voy a estar sobre ese tiempo. Bueno, en tanto tiempo en el monte por ahí dando bandazos, pues tendré que tomar algo, ¿no? Y bueno, y yo había escuchado y había leído, bueno, leído no más que leído, había escuchado por vídeos de YouTube y por algún otro podcast que la regla de las 300 calorías era una regla bastante interesante para tomar en esfuerzos de larga duración, ¿no? Es decir, cuando hacemos un esfuerzo de más de hora, hora y media, pues hay que empezar a tomar hidratos de carbono y tener en cuenta esas 300 calorías de ingesta durante ese esfuerzo por hora, pues era una norma que nos podía acercar a nuestra dosis idónea, ¿vale? Estableciendo diferencias individuales, pero bueno, más o menos nos podría llevar a una orientación bastante interesante. 300 calorías a la hora son son 75, me parece que son 75 gramos de hidratos de carbono por hora, me parece que son. De hecho, voy a hacer la cuenta para no equivocarme. 75. Justo 75. 75 gramos de hidratos de carbono por hora serían esas 300 calorías que se recomienda aproximadamente que debemos de ingerir en esfuerzos de larga duración. Bueno, pues leyendo un poquitín por internet he llegado a un artículo que me ha parecido bastante interesante. No es en corredores como lo que voy a hacer yo el sábado, que es una prueba de carrera a pie, que en muchas ocasiones el gasto calórico es un poquitín mayor, pero bueno, es en ciclistas y triatletas, es una prueba en ciclismo. Y bueno, el artículo original os lo dejo en las notas del programa, está en inglés, va el artículo completo y, y yo lo he extraído de la revista digital, digital y física Sport Training a ver, perdonad un momento. Ya estoy. Vosotros no lo habéis oído, pero es que me acabo de dar un ataque de tos de mil demonios. Bueno, el artículo original, como digo, está en la nota del programa y yo lo he extraído la información de la revista Sport Training, que también os dejaré el enlace donde va ese resumen de ese artículo y también van otros resúmenes de otros artículos bastante interesantes sobre ciencia y ciclismo, trata ese artículo. Y bueno, también me he leído algunas partes del artículo original, no lo he leído entero, he leído la discusión, he leído la muestra, cómo organizaba la muestra y demás. Y bueno, voy a hablar un poquitín de ese artículo porque me ha parecido bastante interesante porque relaciona las ingestas de hidratos de carbono por hora con diferentes niveles de rendimiento, ¿no? De aumento de rendimiento y bueno, al final establece una cantidad que puede ser idónea para la mayoría de las personas. Bueno, la muestra del artículo, recordar que la muestra
es la gente, ¿no? La gente que se utiliza para esa investigación científica, ¿no? En este caso eran 51 ciclistas y triatletas. El objetivo era saber si la ingesta de hidratos de carbono mejoraba el rendimiento en pruebas de larga duración en ciclismo, ¿vale? Y bueno, y para ello se realizó un protocolo que constaba de 2 horas de pedaleo al 95% del FTP. El FTP, recordad que es el umbral anaeróbico en ciclismo, ¿no? Es la máxima intensidad que se puede mantener durante 1 hora. El 95% del FTP durante 2 horas de pedaleo es una intensidad dura, ¿eh? 2 horas pedaleando a esa intensidad, al 95%, es un entrenamiento complicado de mantener. Bueno, y tras esas 2 horas se les sometía a todos los sujetos del estudio a 20 kilómetros de pedaleo al máximo, ¿vale? Se le hacía una prueba de 20 kilómetros, una prueba contrarreloj, por así decirlo, de 20 kilómetros al máximo y se analizaba el rendimiento, ¿no? Bueno, para ello se analizó también una prueba placebo, más pruebas, la misma prueba a distintas ingestas de hidratos de carbono, es decir, se miraba cuál era el rendimiento con un placebo sería una sustancia que no produce ningún tipo de beneficio, es inocua, ¿no? Es decir, se les da una bebida con unos polvos o con una sustancia que aparentemente parece que lleva hidratos de carbono, pero realmente no lo es, ¿vale? Es simplemente una sustancia que no hace nada. Y luego eh, pruebas con distintas ingestas de hidratos de carbono a diferentes concentraciones, ¿no? Bueno, pues se vio que se consiguieron mejoras del 1, 2, 3, 4 y 4,7%, ¿vale? Unas mejoras poco a poco más incrementales, con unas cantidades de hidratos de carbono también incrementales de 9, 19, 21, 48 y 78 gramos de hidratos de carbono por hora. Es decir, cuantos más hidratos de carbono se tomaban, mejor rendimiento se obtenía en esa prueba de 20 kilómetros al máximo tras haber realizado anteriormente 2 horas de pedaleo al 95%, ¿vale? Bueno, más de esos 78 gramos de hidratos de carbono por hora, pues se vio que no se obtenían mejoras en el rendimiento, ¿vale? Y bueno, luego en cuanto a ingestas inferiores, las que he comentado, de 9, 19, 21, 48 gramos de hidrato de carbono por hora, pues se veía que la dosis que el rendimiento era proporcional a la dosis, es decir, cuanto más se ingería, mejor rendimiento se obtenía, por lo que llevó a esta gente, a estos investigadores, a concluir que a más ingesta de hidratos de carbono, mejor rendimiento se producía en una prueba de 20 kilómetros al máximo tras 2 horas de pedaleo a una intensidad ligeramente inferior al FTP, ¿no? Bueno, esas 78 calorías son realmente, perdón, 78 gramos de hidrato de carbono, si me he equivocado anteriormente y he dicho 78 calorías, me refería a 78 gramos de hidrato de carbono por hora, pues son exactamente 312 calorías. Entonces nos podemos hacer una idea que la regla esa de las 300 calorías pues nos puede ser bastante útil sin necesidad de mirar muchas más cosas. Tenemos que tener en cuenta varias cosas en este caso a la hora de aplicárnoslo nosotros, porque yo entiendo que aquí todos los que me estéis escuchando lo vais a aplicar en vuestros triatlones de media distancia, en vuestros triatlones de distancia Ironman, en alguna marcha cicloturista, en un maratón quizá, en una prueba de trail como voy a hacer yo este sábado que es ya casi ultrafondo de 40 y tantos kilómetros o incluso en algún ultra de más distancia. Bueno, pues la regla esa de las 300 calorías pues puede sernos bastante útil estableciendo diferencias pues individuales. ¿Cómo vamos a conseguir esas diferencias más que individuales, personales, ¿no? de cada uno de nosotros? Pues ensayo-error, ¿vale? Sería entrenar mucho y probar esas 300 calorías. Lo que sí tenemos que hacer es medir lo que estamos tomando y no tomar como muchas veces hacéis y hago, tomar la comida al tuntún. Yo muchas veces escucho a la gente hablar de cuánto come en carrera y me dicen, pues llevo una barrita y le he dado 2 bocados y me ha sobrado la mitad. Cosas así de no estar controlando lo que se toma, ¿vale? Yo creo que es interesante escuchar al cuerpo comiendo también, pero es interesante medir lo que estamos tomando más que nada para establecer relaciones entre el resultado de una carrera o el rendimiento que hemos obtenido y las sensaciones que hemos obtenido y la cantidad de comida que hemos ido ingiriendo, porque así podemos saber si eso que hemos tomado nos ha venido bien o nos ha venido mal. Y luego también tenemos que saber que el rendimiento en una determinada prueba no va a venir
directamente influenciado por la comida, porque luego también te puede deshidratar por la hidratación, o te pueden faltar sales minerales, darte calambre. En definitiva, no va a ser solo la cantidad de calorías que tomemos, ¿vale? Luego, otra cosa que quería comentaros, a ver que lo tenía por aquí apuntado, que no se me vaya. En pruebas de menor intensidad, yo por ejemplo en la prueba del sábado, yo no voy a ir al máximo prácticamente en ningún momento. Al final voy a ir súper fatigado, pero no por la intensidad, sino por la distancia, ¿no? Por la cantidad de tiempo que voy a estar ahí. Claro, ahí estamos hablando también de que el metabolismo lipídico, ¿no? El metabolismo de las grasas estará también interviniendo, y en función de la capacidad que tengamos para metabolizar esas grasas, pues nos harán falta más calorías o menos calorías. Tenemos que tener en cuenta que nuestro cuerpo es capaz de tirar de grasa y no necesitar prácticamente nada de hidratos de carbono si no vamos a una intensidad muy alta, ¿vale? De hecho, escuché el otro día no sé dónde lo escuché, o lo leí, un artículo o escuché un podcast, no lo recuerdo, de una persona que había perdido un montonazo de kilos estando, creo que era un año sin comer, ¿vale? Evidentemente muy controlado, pero un año sin comer. Era una persona muy muy obesa, con una obesidad mórbida de estos que pesan a lo mejor 250 kilos, me lo estoy inventando, y había estado un año sin comer y su cuerpo había estado perfecto. Lo habían controlado los médicos para que no tuviera ningún tipo de deficiencia, pero había ido suministrando la energía a su organismo, su metabolismo, a base de ir tirando de esa cantidad de grasas que tenía alrededor, ¿vale? Alrededor del cuerpo. Entonces, pues, os he puesto esto como un ejemplo un poco tonto para que veamos que no es necesario comer para producir energía. Nuestro cuerpo es capaz de producirla tirando de la grasa. Entonces también es interesante saber en pruebas de menor duración cómo de entrenado tenemos ese metabolismo lipídico para saber si necesitamos tomar más calorías o menos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque el hecho de estar comiendo por ejemplo, 78-80 gramos de hidratos de carbono por hora en forma de barritas, por ejemplo, pues a lo mejor nos puede llevar a tener problemas intestinales, o si nos lo tomamos en forma de geles todavía más, ¿vale? Entonces, en ocasiones va a ser mejor no comer tanto e ir tirando más de esas grasas si sabemos que somos capaces de ir utilizándolas para esa obtención de energía, ¿no? Resumiendo un poco, aquí al final pues se cumple lo que siempre vengo aquí a deciros, lo del n igual a 1, es decir, la muestra sería n igual a 1, que cada uno somos independientes, somos diferentes, y cada uno respondemos ante el mismo estímulo y el mismo tratamiento o diferentes tratamientos de una forma diferente, ¿no? Entonces, pues os animo a que probéis, a que controléis esa cantidad de hidratos de carbono. Yo para este sábado os comento un poquitín por encima lo que voy a hacer. Voy en forma de barritas, voy a tomar esas. No llego casi nunca a las 300, porque 300 serían dos barritas y me cuesta bastante, pero sí que llego a tomar barrita y media, ¿vale? Que serían sobre 200, 220 calorías, más o menos, a la hora, sobre todo en las primeras, a partir de la segunda hora. Y luego, conforme se va acercando el final de la prueba, intento ir tirando más de geles con cafeína. Esa es la idea que llevo. Seguiré madurándola, seguiré pensándola, y además también quiero tomar sales minerales cada hora, porque creo que en la anterior prueba que hice me faltaron. Esa es un poco la idea que tengo en cuanto a alimentación e hidratación para este próximo sábado, sabiendo que las intensidades que se manejan son intensidades muy bajas y que hay que tener muy controlados y muy entrenados los mecanismos de utilización y obtención de energía a través de las grasas. ¿Cómo podemos mejorar todo eso? Pues al final os he hablado aquí en alguna ocasión de la periodización del carbohidrato, os he hablado también de los ayunos, del ayuno intermitente que hablamos la semana pasada, del entrenamiento en cetosis, ¿vale? Y del entrenamiento también, bueno, en ayunas lo he dicho ya, ¿no? El entrenamiento en ayunas, que pueden ser formas, pueden ser estrategias nutricionales y estrategias de entrenamiento muy interesantes para mejorar esa utilización de grasa y luego no tener que estar comiendo tanto en carrera, porque claro, este estudio analiza 20 kilómetros al máximo. Imaginad hacer 20 kilómetros al máximo después de 2 horas de pedaleo. En muy pocas pruebas, salvo ciclismo, esto sucede. En ciclismo sí que sucede, porque hay pruebas de etapas que son prácticamente de 3, bueno, voy a decir de 3 horas, en ciclismo profesional mucho más. Pero imaginad una marcha que dura 4 horas y que al final termina en un puerto, ¿no? Por ejemplo, pues sí que es verdad que ahí al final se dan rendimientos máximos al final de la prueba.
pero en carreras como las que nosotros hacemos de Ironman y este tipo de pruebas va a ser más complicado que tengamos que sacar ese rendimiento máximo al final del evento. Entonces, por eso la utilización de grasa es capital y es muy, muy, muy importante. Bueno, espero que os haya gustado este episodio. Es un episodio un poco diferente de lo que vengo haciendo hasta ahora, un poco más basado en ciencia y la verdad bueno, que me ha gustado estar ahí mirando y buscando ese artículo, aunque solo he mirado uno, pero bueno, intentaré traer más episodios de este tipo porque creo que pueden ser bastante nutritivos para la gente. Nada, me despido de vosotros como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por suscribiros a la academia, gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas, si puede ser a través de Apple Podcast, por vuestros me gusta en iVoox. Nos escuchamos mañana miércoles. Adiós.